Bienvenidos a La Esencia a través de Mega TV en otra semana más que estamos comenzando con ustedes cuando los obstáculos, las adversidades se convierten en oportunidades, en desafíos de superación, en un camino difícil, complicado, donde muchos tal vez sientan, las ganas de no seguir y otros en cambio toman como una especie de impulso para seguir viviendo, para seguir aportando a la sociedad y para tomar las adversidades como le decía al principio, como un desafío. Y he ahí la diferencia tal vez entre uno y otro en este mundo o en este universo. Hay gente que realmente se convierte en inspiración para otros. Hay gente que tiene la oportunidad de seguir viviendo y para contar su experiencia y para inspirar a otros que también a lo mejor están pasando por un momento difícil, a que vean la manera de salir adelante, más allá de que la vida se le ponga cuesta arriba y que parezca que las cosas no tienen solución o no hay salida. Ese es el caso de un jugador de fútbol muy talentoso y que en uno de los mejores momentos de su carrera, encontró una adversidad, encontró un desafío y de alguna manera lo supo asimilar, encarar y salir adelante. Por supuesto que ustedes ya deben imaginarse de quién o a quién estoy haciendo referencia. Julio González Ferreira. Buenas noches, bienvenido a La Esencia, Julio. Gracias antes que nada por tu tiempo para con nosotros. Mi querido Juan, muy buenas noches para vos, para toda tu amable teleaudiencia también, todas las personas que te siguen, un gusto compartir con ustedes y poder saludarles en esta noche. Julio, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿15 o más años de aquella prueba que te puso la vida? Sí, 17 años, Juan. 17 años. ¿Los primeros tiempos fueron difíciles, Julio? Sí, la verdad que sí. La verdad que pasé por todo tipo de situaciones en el proceso de recuperación de aquel accidente de tránsito. Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de seguir de pie, de seguir caminando por esta vida y seguimos con esta linda carrera que la vida siempre nos... O sea, la vida es una carrera, ¿verdad? Entonces seguimos en carrera, seguimos compitiendo y mientras tengamos la oportunidad de estar vivos, yo creo que tenemos todo, ¿verdad? Claro que sí. Julio, ¿en qué momento de tu carrera sucede esto? Vos estabas jugando en Italia, estabas pasando por un buen momento en lo profesional. ¿En ese momento sucede este accidente? Sí, fue así mismo. En el año 2004 nosotros vamos a los Juegos Olímpicos de Atenas con la selección paraguaya. Obtenemos aquella histórica medalla de plata, uh-huh, que hasta hoy día sigue siendo la única medalla olímpica en la historia de nuestro deporte. Y posterior a eso me toca regresar al fútbol italiano y pasar por lo que era en ese entonces mi mejor momento futbolístico, ¿verdad? El mejor momento de mi carrera profesional. La estaba viviendo justamente en ese año, ¿verdad? En el año 2005. Estaba jugando de titular, estaba marcando goles todos los partidos. Era goleador del campeonato. Y en ese momento ocurre este accidente de tránsito cuando tenía ya un precontrato firmado con la Roma. Iba a ir a jugar a la Serie A del fútbol italiano, a uno de los equipos grandes del fútbol italiano. Y tenía ya también la convocatoria para participar del Mundial en Alemania en el 2006. El técnico Aníbal El Maño Ruiz, junto uh-huh, con su ayudante Raúl Vicente Amarilla, ya habían tomado contacto telefónico un día antes de ese accidente. Me llamaron estando yo en Italia y me adelantaron esa noticia, ¿verdad? De que yo iba a estar en el Mundial de Alemania 2006 con el plantel de la Albirroja. Uh-huh. Julio, ¿sos de tener ese carácter, esa actitud de reponerte a las adversidades o en algún momento dijiste, esto se nubló y qué difícil va a ser volver a ver el sol? ¿Pasaste por esos días o de inmediato dijiste, no, esto es un desafío y de alguna manera voy a salir adelante? Para nada fácil lo tuyo, imagínate lo que fue ese accidente, pudiste haber ido a otro mundo, de hecho que estás aquí viviendo para contárnoslo, pero ¿cómo fue ese primer momento del proceso tan difícil que tuviste que pasar? Sí, la verdad que sí, Juan. Pasé por, como te dije al inicio de la entrevista, pasé por
por situaciones muy difíciles. Estando en el hospital, yo lo único que tenía en la cabeza era volver a entrenar, volver a jugar al fútbol. No me importaba con un brazo, sin un brazo. Lo único que quería y tenía en la cabeza era eso, ¿verdad? Volver a entrenar y volver a jugar al fútbol. Pero al salir del hospital tuve que ser sometido a otra cirugía, en este caso del brazo derecho, para poder recuperar ese brazo derecho de una mejor manera, ¿verdad? El brazo derecho también casi sufrió la amputación en ese accidente. Ujú. Y bueno, necesitaba de una microcirugía con un neurocirujano que me operó por varias horas con un microscopio en donde él prácticamente tenía que unir nervio por nervio para poder darle una mayor recuperación al brazo derecho, para que el brazo derecho pueda recuperar en un mayor porcentaje tanto la sensibilidad como la movilidad también. Y esa cirugía llevó un proceso de rehabilitación, de recuperación, que requería 6 meses de tener el brazo quieto, ¿verdad? De inmovilizar el brazo derecho pegado al cuerpo en esta posición, Sí. vendado totalmente, ¿verdad? Desde el cuello hasta la cintura. Y fue en ese momento, Juan, en donde yo prácticamente volví a ser un niño, un bebé, que dependía completamente de otras personas, ¿verdad? Porque al no tener el brazo izquierdo y al tener el brazo derecho vendado completamente pegado al cuerpo para inmovilizar ese brazo, si yo quería comer se lo tenía que pedir a alguien, si quería tomar un vaso de agua se lo tenía que pedir a alguien, si quería ir al baño, hacer el número 1 o el número 2, se lo tenía que pedir a alguien. Y bueno, así para todas las cosas, ¿verdad? Entonces, para mí, un muchacho joven de 25 años que semanas atrás estaba corriendo en una cancha de fútbol, haciendo goles, firmando autógrafos, sacándose fotos con los fanáticos y qué sé yo, haciendo todo por sí solo, desde la noche a la mañana, encontrarme en esa situación, en esa posición. Ese fue un momento muy difícil para mí de aceptar, ¿verdad? Un momento que me costó muchísimo. De hecho, en varias oportunidades, en 3 oportunidades puntuales, traté de saltar por la ventana de mi departamento, ¿verdad? De quitarme la vida. Y bueno, gracias a Dios no lo hice, ¿verdad? No llegué a eso, no lo logré. Y puedo decir que estoy vivo, ¿verdad? Estoy vivo. Justamente el título del libro, que se llama Vivo, ¿verdad? Vivo es el título. Habla de toda esa historia, ¿verdad? De mi historia en el hospital, desde el primer día que abro los ojos después de casi 24 horas de cirugía, de operación. Y lo primero que me viene a la cabeza es estoy vivo, ¿verdad? Igual que ahora, cada vez que me toca despertarme, me levanto en mi cama, abro los ojos y yo doy gracias, ¿verdad? Hoy soy un agradecido, hoy cada día doy gracias porque estoy vivo, porque tengo la vida, porque sin tener la oportunidad de estar vivos, de tener la vida, nada somos, ¿verdad? Y mientras haya vida, hay esperanza. Qué importante tu testimonio. ¿Y a qué te aferraste, Julio, en ese momento más difícil, cuando incluso querías tomar cierta determinación? Y es absolutamente comprensible, lo tuyo fue muy grave. ¿Y en qué momento de tu vida realmente sos una persona espiritual? ¿Te aferraste a eso, a la idea de un ser superior? ¿Tuviste asistencia psicológica, los amigos, la familia? ¿Dónde encontraste la fuerza como para continuar en ese momento que habrá sido pero de lo más terrible, Julio? Sí, siempre recalco lo mismo, Juan, y son 3 los pilares fundamentales que me ayudaron a sobrellevar esa situación y esa carga que vivía en ese momento, ¿verdad? En primer lugar está la fe. Mi creencia en Dios, mi creencia en que todo tiene un propósito en esta vida, todo tiene un porqué. Nada ocurre en vano y nada de lo que pasa en esta vida queda sin respuesta, ¿verdad? Entonces me aferré a la fe, me aferré a que lo que yo estaba pasando, lo que estaba viviendo, lo que estaba atravesando en ese momento tenía que servir para algo, ¿verdad? Tenía que tener algún fin, algún propósito. En segundo lugar a mi familia, obviamente, ¿verdad? El hecho de ver a mis hijos pequeños aún en aquel entonces,
yo mismo me decía que yo tenía que ser de ejemplo para ellos, ¿verdad? Tenía que demostrarle que si la vida a uno le pone pruebas, si la vida a uno le pone obstáculos, esas pruebas y esos obstáculos están para ser superados, ¿verdad? Uno no puede rendirse ante las adversidades, uno no puede rendirse ante las dificultades porque es lo que siempre vamos a encontrar en el día a día, ¿verdad? Dificultades, problemas, situaciones difíciles. Entonces uno tiene que levantar la cabeza y tiene que seguir caminando, tiene que seguir luchando. Y yo tenía que ser de ejemplo para mis hijos, tenía que demostrarle eso a ellos. Y en tercer lugar, mis amigos, ¿verdad? La gente que siempre me estuvo cerca, me estuvo apoyando, me estuvo dando ayuda, soporte, a quien agradezco a Dios todos los días por sus vidas, ¿verdad? Mis compañeros de fútbol, los dirigentes de fútbol, el gobierno italiano, tanta gente querida y amiga que desde distintos países y lugares del mundo me hacían llegar y me hacían sentir su cariño y su afecto, ¿verdad? Entonces siempre digo, Juan, de que pasar por una situación así y recibiendo tanto afecto y tanto cariño por parte de tanta gente alrededor del mundo, ¿verdad? Al final se hacía demasiado fácil sobrellevar todo, porque todos los días me traían bolsas y bolsas de cartas al hospital, que teniendo yo tanto tiempo libre, las leía una detrás de otra, ¿verdad? Y me cargaban de energía, me decían, sos un ejemplo, te queremos, te amamos, te apoyamos, fuerza Julio, vos vas a poder, porque yo lo único que siempre decía y manifestaba era que quería volver a jugar al fútbol, ¿verdad? Entonces todos me animaban a seguir ese sueño. Y mismo ustedes, Juan, la prensa, los medios de prensa, que siempre están pendientes y al tanto de lo que vamos haciendo, de lo que fuimos demostrando a través del tiempo y con el correr de los años, siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Siempre estuvieron acompañando, siempre estuvieron apoyando. Y la verdad que me siento un mimado por parte de Dios, un mimado por parte de mi familia y un mimado por parte de mis amigos, por parte de toda la gente que siempre está a mi lado, que siempre me está apoyando y que siempre me está siguiendo, ¿verdad? Qué maravilloso escucharte, Julio, así. A ver, cuando llega entonces ese momento, es otra vez un proceso para ir entendiendo cuál era ese propósito, porque cuando vos dijiste, bueno, esto tiene un propósito, yo a partir de ahora tengo una misión en la vida. ¿Eso fue un proceso otra vez de diseñar vos mismo cuál era tu misión con tus hijos, con tu familia, con tus amigos y con la gente en general que iba a escuchar más adelante tu relato? ¿Cómo fue ese proceso de encontrar ese propósito que la vida tenía para vos en ese momento, Julio? Y bueno, fue ir descubriendo todo de a poco, Juan. Era todo un misterio, era todo un tiempo, vivir un tiempo de incertidumbre, un tiempo de no saber qué hacer ni hacia dónde ir. Pero yo me aferré, así como te dije antes, a esa fe, a esa esperanza que yo tenía de que esto de que mi historia de vida tenía que servir para algo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces el anhelo más grande que tenía era el de volver a jugar al fútbol. Entonces fui detrás de ese sueño, perseguí ese sueño aún y a pesar de que todo el mundo me decía que era algo imposible, de que no lo iba a alcanzar, de que no lo iba a conseguir. Yo me aferré a ese sueño, entrené por 2 años, de mañana, tarde y noche, rehabilitación acá, rehabilitación allá, entrenamiento acá, entrenamiento allá, hasta que llegó el momento de volver al campo de juego, de volver al fútbol. Gracias al presidente, ¿verdad?, Francisco Campo, que me abrió las puertas del Club Tacuarí en aquel entonces, y me extendió la invitación de formar parte del plantel, y bueno, siendo parte del plantel, buscar ese sueño, ese anhelo que yo tenía de volver a jugar al fútbol. Y fue así que en noviembre del 2007 se da esa maravillosa realidad, ese sueño se convierte en realidad y bueno, vuelvo a jugar al fútbol en contra del club de mis amores, ¿verdad?, del Club Olimpia, en la cancha del Club Olimpia, en donde juego casi todo el partido. Salgo en el segundo tiempo porque estaba volviendo después de una actividad de casi 2 años y después de un grave accidente, ¿verdad? Y bueno, jugué 75 minutos de partido que para mí fue un logro total, un logro absoluto, y fue haber llegado
alcanzar un objetivo que muchos lo llamaban algo imposible, ¿verdad? Así que a través de eso pude demostrar de que en esta vida no existen imposibles, no existe nada imposible, y que si uno quiere y uno realmente se sacrifica y persigue sus sueños, lo puede alcanzar, ¿verdad? Siempre digo que interesante sería que cada quien que haya pasado por una experiencia particular pueda escribir un libro y dejar eso a la sociedad. Vos lo hiciste, Julio, y este año se concretó también eso. ¿Cómo nace la idea de escribir un libro? Bueno, la idea del libro nace allá por el año 2007, Juan, cuando el fútbol italiano pasaba por uno de sus momentos más difíciles, ¿verdad? Una de las etapas más negras del fútbol italiano, el famoso Calciopoli, en donde se hablaba de apuestas deportivas, de compra-venta de partidos, se hablaba del tema de dopaje de jugadores, en donde se dio el retroceso de la Juventus a la tercera división del fútbol italiano, en donde prácticamente dentro del fútbol italiano no había nada bueno ni nada positivo para rescatar y resaltar. Bueno, en ese año fallece quien fue presidente del Inter de Milán, Giacinto Facchetti. Él fallece ese año y el Inter de Milán, en honor a esta persona, a Giacinto Facchetti, crea un premio Lo Bello del Fútbol, porque a Giacinto Facchetti se lo conocía por su juego limpio, se destacaba por ser alguien bastante transparente, alguien limpio dentro de la cancha. Entonces el juego que tenía Giacinto Facchetti era un juego lindo, un juego bonito, un juego bello, ¿verdad? Y entonces crean este premio Giacinto Facchetti, Il Velo del Calcio, y no encontrando nada lindo ni nada positivo que rescatar en el fútbol italiano, surge esta historia de Julio González Ferreira, el futbolista del Vicenza, que tuvo un accidente pero que estaba persiguiendo el sueño de volver a jugar al fútbol. Entonces este primer premio Giacinto Facchetti, la primera edición del premio, me la entregan a mí. El presidente Massimo Moratti del Inter de Milán me entrega este premio Giacinto Facchetti, y dentro de esta presentación de este premio estaba Cándido Canavò. Cándido Canavò, un escritor famoso, ex director de la Gaceta dello Sport, hoy día ya fallecido, ¿verdad? Ya no está entre nosotros, pero él, escuchando mi testimonio y mi historia de vida, se me acerca esa noche posterior a la premiación, en la cena, y me dice: Julio, pero nunca se te ocurrió escribir un libro, porque tu historia de vida es muy interesante, y si no tenés un escritor, yo me ofrezco a escribir tu libro. Y me quedé con eso, Juan, con esa propuesta que me había hecho Cándido Canavò en aquel entonces, en el año 2007. Luego me toca retornar a Paraguay, volver a mi país, persiguiendo el sueño de volver a jugar al fútbol, y me entero que unos años más tarde Cándido Canavò fallece, ¿verdad? Y bueno, ahí yo dije dentro mío, bueno, ahí se van mis sueños de escribir un libro. Pero ¿qué pasa años más tarde? En el año 2015 viene un grupo de empresarios a Paraguay a ver un sudamericano en el Estadio Defensores del Chaco, y en ese estadio voy yo a ver los partidos y me encuentro también con un grupo de italianos. Y bueno, me presento a ellos, ellos me reconocen, conocen mi historia y me plantean exactamente la misma cosa que Cándido me había planteado en el 2007. Y me hacen la pregunta: Julio, ¿por qué no escribís un libro contando tu historia? Y les conté la historia de Cándido Canavò, y bueno, que yo veía muy lejana esa posibilidad, ya que el único escritor italiano que yo conocía y que quería escribir mi historia era él, ¿verdad? Sin decirme nada, uno de estos empresarios italianos, Claudio Della Pietra, regresa a Italia, toma contacto con un escritor que es Filippo Tecce, quien finalmente toma contacto conmigo, viaja hasta Paraguay, y bueno, estuvimos encerrados una semana en un hotel aquí en Asunción, en donde yo le transmití, le conté toda mi historia de vida. Él se llevó toda la historia de vida a Italia y empezó a escribir el texto, ¿verdad? Así que así se hace realidad este libro vivo, gracias a Filippo Tecce, gracias a Claudio Della Pietra, que son dos grandes amigos. Y bueno, hoy en día ya en dos versiones, tanto en italiano como en español, que se encuentran a la venta tanto en Italia como aquí en Paraguay también. Bueno, fantástico, Julio, realmente es un testimonio de vida que ahora queda
plasmado en las páginas de un libro y eso ya es eterno. Los libros son eternos, nosotros pasamos, pero los libros quedan y ese es un aporte maravilloso. Aparte de tu testimonio, de tu actitud y tu inspiración, porque no me cabe duda que sos la inspiración de mucha gente ahora, sobre todo Julio, y finalmente te quiero pedir un pequeño mensaje. Estamos pasando por un momento muy difícil, el mundo en general y Paraguay en particular, por supuesto, estamos metidos en el mundo, no vamos a estar ajenos a los problemas que hay hoy. Tanta gente que va perdiendo esperanzas, tanta gente que ha perdido mucho o que ha perdido todo. Y fijándose en alguien como vos, como que puede encontrar inspiración para seguir adelante. Como decías vos al principio, mientras hay vida, mientras uno se sienta vivo, hay esperanza. ¿Qué le decís a esa gente desde tu posición, desde tu experiencia, para que encuentren esto una motivación para seguir más allá de las adversidades, Julio, finalmente? Y bueno, lo que puedo decirles, Juan, a tanta gente que, como bien decís, está pasando por situaciones difíciles, por tiempos realmente duros en esta vida, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento pasamos por un momento así. Entonces, puedo decirle a esa gente de que no pierdan la esperanza, ¿verdad? De que se aferren a esa fe, que la fe misma, ¿verdad? Como su significado lo dice, ¿verdad? Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que uno espera. Eso es la fe, Juan. Es tener la convicción de que el día de mañana va a ser mejor de lo que hoy estamos viviendo. Es tener la certeza de que lo que yo hoy en día no estoy viendo, el día de mañana lo puedo encontrar o lo puedo alcanzar. Pasó en mi vida, pasa en la vida de tanta gente. Y bueno, yo quiero animarle a todas esas personas, Juan, a decirles que tengan fe, ¿verdad? De que no pierdan la esperanza, de que mientras hay vida, el resto no interesa, ¿verdad? Uno puede perder un brazo, puede perder una pierna, puede estar atravesando por diferentes tipos de circunstancias que pueden parecer insuperables, que pueden parecer que no se pueden soportar, que insoportables en nuestras vidas. Pero todo eso está pasando solamente para enseñarnos de que la cosa más importante y el regalo más grande que tenemos es la vida misma, ¿verdad? Y mientras hay vida, Juan, hay esperanza. Entonces, decirle a toda esa gente fuerza, ánimo, a no rendirse, a no decaer. Yo no me rendí, si bien tuve tiempos de flaqueza, tiempos de tristeza, pero no me rendí, no tiré la toalla nunca. Un tiempo más tarde, después de mi accidente, y lo que me dejó esta enseñanza y este mensaje de que la vida es lo más importante, Juan, fue el fallecimiento de mi madre. Mi mamá murió un tiempo después de mi accidente. Y en ese momento, cuando yo estaba intentando quitarme la vida, yo entendí de que cómo hay gente que muere, ¿verdad? Porque mi mamá estaba enferma, murió por una enfermedad. Gente que muere por una enfermedad, gente que muere por diferentes circunstancias, que no desean justamente la muerte. Y yo estaba deseando la muerte en ese momento. Y ahí yo dije, no, la vida es lo más importante que yo tengo. Así es. Yo a partir de ahora voy a vivir mi vida de una manera diferente. Voy a valorar la vida que tengo, voy a aprovechar la vida que tengo y la oportunidad que estoy teniendo. Me voy a levantar, voy a salir adelante de esto y voy a demostrarle al mundo, a todo el mundo, de que se puede, de que realmente se puede. Uno puede levantarse y puede salir adelante, sin importar las circunstancias y sin importar las adversidades. Julio. Así que ese, Juan, agradecido a vos, a tu programa, y bueno, el mejor de los éxitos para vos y todo lo que vayan haciendo también en Mega TV. Un fuerte abrazo y mis cariños siempre por estar siempre acompañándome. Muchísimas gracias, Julio, de corazón, un gusto escucharte, un placer escucharte y gracias por estar vivo. Gracias, Juan, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, realmente impresionante. ¿Qué más puedo decir yo? Vamos al corte y ya regresamos. Bueno, es muy poco lo que uno puede agregar después de escuchar el testimonio de Julio González Ferreira. Un valiente realmente. Yo me avergüenzo de mí mismo cuando me quejo de que hace frío, que hace calor, que llueve, que no llueve. Este muchacho perdió casi todo y se aferró siempre a la vida y hoy da un testimonio que es inspiración para muchísima gente. El valor de Julio González Ferreira es realmente incalculable, o usted no lo ve así, amigo televidente. Hasta la próxima en La Esencia.